América Latina se ve conmovida por sucesos inexplicables que generan intriga, miedo, desconfianza, pero sobre todo, asombro. Sanaciones maravillosas, cadáveres que nunca se descomponen, personas que cargan en sus cuerpos los estigmas de Cristo o imágenes religiosas que lloran sangre, son fenómenos que nadie logra comprender. A pesar de que la ciencia ha avanzado y lo sigue haciendo en el nuevo siglo, estos hechos que muchos llaman milagros parecen no tener una explicación lógica o racional. Cada milagro moviliza emocionalmente a miles de personas que extreman sus pasiones, modifican sus formas de vida y hasta pierden por completo la razón. Un milagro es la realización de lo imposible. Yo no sabía que Dios estaba en mi vida para hacer esto. Gloria a Dios, es la gloria del Señor, Dios mío. Estoy tan feliz, Señor. Amén. ¡Puede glorificar! Gloria, Señor, gloria a Jesús. Amén. Esta es la imagen de Santo Entierro. A veces hay gente que ha venido y dice, yo sentí que se movieron sus ojos, se abrieron. Cada uno de los que tú ves viene en pago a un milagro recibido. Cuando se tratan con huestes de la oscuridad, ellas se alimentan mucho del temor y del miedo. Es tuya, te la entrego. ¡No! ¡No! Te la entrego, Señor. Te la entrego, Señor. Es tuya. ¡No! Te la entrego, Señor. ¡Ella es mía! Te la entrego, Señor. Te la entrego, Señor. ¡Solo me pertenece a mí! ¿Qué secretos hay detrás de estos fenómenos? ¿Cómo son elegidos los transmisores y los depositarios de un milagro? ¿Son, como muchos fieles sostienen, señales divinas o simplemente consecuencias del autoconvencimiento originado en la fe? En la ciudad de São Paulo, un líder religioso genera un fenómeno asombroso. Se trata de Valdemiro Santiago de Oliveira, y según los creyentes, posee poderes con los que realiza milagros sorprendentes. Ya son más de 30 años haciendo la obra de Dios y glorificando el nombre de Jesús. Las Sagradas Escrituras relatan hechos milagrosos que suelen ser de gran influencia para estos supuestos sanadores. Según la Biblia, Jesús realizó 27 milagros. Mediante la imposición de manos y la palabra, hizo caminar a un paralítico. Un ciego de nacimiento recuperó la vista después de ser untado con lodo y saliva. Sanó a un sordomudo tocándole los oídos y la lengua. Estos fenómenos han sido estudiados desde hace años. Especialistas en el tema siguen buscando las respuestas. Entendamos, Jesucristo vino aquí a este mundo a hacer milagros. Fue el primero que vino a hacer milagros. Un milagro es simple y sencillamente todo aquello que causa una sorpresa, que causa un asombro, porque va más allá del control que pueda tener el ser humano sobre su entorno. Hoy, este tipo de hechos inexplicables involucran a supuestos curadores milagrosos como Valdemiro. ¡El apóstol ya está por ahí! ¡Amén todos! ¿Es posible que existan personas con poderes sobrenaturales para sanar? ¡Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso! Que el ciego abra los ojos y vea ahora para la gloria de mi Dios. Que el paralítico se levante y camine, estoy ordenando. El espíritu del mal no resistirá. Escucharás los gritos. Valdemiro asegura que descubrió su don a los 17 años, cuando, visitando un hospital, le dio su bendición a una niña en silla de ruedas, rezó por ella y milagrosamente la joven se levantó. Ya sabía que el milagro existía, pero no sabía que esa unción grandiosa de Dios estaba en mi vida para yo hacer eso. Desde la antigüedad, los sanadores estuvieron presentes en distintas culturas. Los antiguos sumerios, desde el siglo IV a.C., veían la salud como la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Cuando para muchos la curación es cuestión de ciencia, para otros es cuestión de energía y espiritualidad, donde la fe es primordial. Para lograr esa curación divina, los sanadores desde hace miles de años se valieron de la oración y la imposición de manos como fuente curativa. Estoy muy feliz con la noticia. Estos mismos métodos de sanación son usados por Valdemiro,
y cada vez son más los fieles que aseguran haber sido curados de enfermedades terminales, reconociendo en el apóstol un don curativo. Yo me di cuenta de que Dios me había dado este don, esta autoridad. Y de ahí en adelante, ya son más de 30 años haciendo la obra de Dios y glorificando el nombre de Jesús. ¡Glorifica el nombre de Jesús! ¡Pueden glorificar! Valdemiro creó su propia iglesia hace 15 años. La llamó Iglesia Mundial del Poder de Dios y fundó su sede principal en São Paulo. Actualmente cuenta con más de 3.500 templos y generó un emporio mediático usando la radio y la TV para transmitir su mensaje y llegar a cada rincón de Brasil. Muchos creen que Valdemiro utiliza este supuesto don como propaganda para beneficiarse económicamente. Toda exposición a la que un individuo se somete constituye un riesgo. ¿Qué tipo de ganancia tiene? ¿Qué tipo de ventaja se lleva si el otro se beneficia o no se beneficia? Los eventos multitudinarios organizados por la Iglesia Mundial tienen un eficiente mecanismo de recolección del diezmo. Valdemiro, por medio de su efusividad y carisma, logra la total entrega de sus fieles. ¿Puede una personalidad como esta hacerle creer a sus fieles que han sido curados? ¿Existe realmente esa cura? ¿Cuánto lleva ciega? Desde que ella nació. ¿Y qué dijo el médico? Que perdería la visión del otro ojo. ¿100%? 100% ciega. Ella no veía nada por un ojo. ¿Ella te lo dijo? Sí, ahora. ¿Ahora? Sí. Sígueme. Ven. ¡Anda, rápido! ¡Ven rápido! ¿Puede una persona recuperar la vista repentinamente? ¿Es posible que la mente active algún proceso en el organismo capaz de regenerar células o curar heridas? En el caso específico de las llamadas curas milagrosas, ellos tienen una tecnología, por así decirlo, una tecnología psicológica. Los cronistas contemporáneos ya decían que el entusiasmo de las personas era tanto que los ciegos creían ver, los sordos creían oír, pero cuando el entusiasmo pasaba, todos quedaban más o menos igual que antes. ¿Pueden relacionarse esas manifestaciones con un estado hipnótico que Valdemiro produce en sus seguidores? La ciencia sostiene que en estas condiciones la percepción cambia y es dirigida para ver cosas que no existen o para ver la realidad diferente. Se ha demostrado el poder del efecto placebo. O sea, la mente nos puede engañar lo suficiente. No se va el problema, pero nos hace sentir mejor por un momento. O sea, tenemos neurotransmisores en el cerebro que nos autodrogamos muchas veces. La oxitocina es una droga muy poderosa y nos hace sentir muy bien. Y eso puede hacer que nos sintamos que nos estamos mejorando cuando el problema sigue ahí. ¿Cuál es la verdadera respuesta a estas supuestas curaciones? ¿Puede una persona activar en su cerebro procesos de autocuración? ¿O realmente Valdemiro posee un don divino para provocar sanaciones extraordinarias? En Semana Santa, las calles de la ciudad de Taxco se ven invadidas por una sorprendente peregrinación. Son fieles que veneran la imagen del Cristo del Santo Entierro, una tradición religiosa que se inició en el año 1600 y hoy se extiende a muchos otros lugares en México. La imagen del Cristo es considerada milagrosa por todos sus devotos, pero lo que más intriga a la comunidad de Taxco es el extraño secreto que esconde en sus ojos. Él sí está vivo. He tenido yo esa vivencia de que sus ojitos los entreabren. En todas las religiones, las estatuas siempre estuvieron relacionadas con eventos sobrenaturales. En la India, varios devotos de Nueva Delhi comprobaron que las estatuas del dios Ganesha bebían leche. En Alemania, una fiel vio llorar una estatuilla de la Madonna Inmaculada. Los fieles de Taxco aseguran que el Cristo de Santo Entierro abre los ojos. Esta es la imagen de Santo Entierro. Está tallado en madera muy fina, es movible. Sus ojos, a pesar de estar cerrados, bueno, están levemente abiertos. A veces hay gente que ha venido y los ve y dice, Giro me vio, yo sentí que se movieron sus ojos, se abrieron. Muchos son los testimonios que dan fe del poder milagroso del Cristo Entierro. Yo soy una de las personas que atestigo que el Señor me hizo un milagro muy grande, porque me dijeron los médicos que yo, como padecía yo de presión muy alta, no podía aguantar la operación de la vesícula biliar. Pero yo me dejé operar teniendo esa fe tan grande, ciega,
en Santo Entierro, y así fue porque Él me hizo el milagro y me oyó y salí ilesa. Hay gente que yo he escuchado que dice, se levantó, yo vi que movió las manos. Hay gente que dice que es un Cristo peregrino porque de repente no está y es porque va a hacer milagros. Así lo dice la gente aquí en Taxco y lo cree. Los devotos del Cristo Entierro tienen una forma muy particular de agradecer los milagros realizados. Se autoflagelan y muestran su sufrimiento en público, aunque no dan a conocer su identidad. Y cada uno de los que tú ves que lleva una cruz, ya sea de espinos, o sea también de madera, o bien las que llevan las cadenas arrastrando, cada uno viene en pago a un milagro recibido, a un beneficio hecho. Y este sacrificio que te ofrecemos, solo por amor, sea gracia y bendición. Te lo juro que me acaba de bajar la presión un poco de ver lo impactante que es que te vayas lacerando. Ahorita tomé unas fotos donde pues fue muy de cerca lo que se van haciendo en la espalda y fue súper impactante, ¿eh? La flagelación es una forma de penitencia que la Iglesia Católica aplicaba en la época de la Inquisición. En la actualidad, según las distintas religiones, los fieles llegan a perforar su piel con agujas, golpearse la cara con escobillas de metal o hasta a someterse a una crucifixión. En Taxco, principalmente golpean su espalda con clavos de acero inoxidable. Es muy duro ver a alguien flagelándose, ver sangre o ver que carga rollos tan pesados o que arrastra cadenas por trayectos muy largos de hasta 3 horas. Pero esto es como muy personal del que lo hace, el que lo vive y el por qué lo hace. A pesar de que los penitentes ocultan su identidad a la hora de realizar estos sacrificios, algunos de ellos accedieron a dar testimonio para explicar cómo viven esta experiencia. Esto es interno, uno lo hace porque le nace o porque tiene algo que ofrecerle al Señor. Significa la pasión, muerte y resurrección del Señor, el trigo pascual. ¿Por qué los devotos eligen estos métodos de flagelación? La psicoterapeuta Francesca Careñato opina acerca de las costumbres religiosas de los fieles de Taxco. Las personas buscan expiar sus pecados imitando de manera distorsionada a la vida de Jesucristo y pensando que Él hizo lo mismo cuando sabemos perfectamente que no es así. Esta penitencia que nosotros realizamos es anónimo. Anónimo no es porque no queremos que la gente nos vea, sino que es un encuentro con Jesucristo, solo Él y yo. No hay tiempo para que tú te disciplines, ni tampoco cantidad de golpes. La cantidad es la que tú te quieras dar y el tiempo que tú te quieras estar. ¿Existe algún pedido de la Iglesia para que los penitentes de Taxco se castiguen en honor a Dios? Roberto Cipriani, sociólogo de la religión e investigador de milagros avalados por el Vaticano, reflexiona acerca de esta llamativa costumbre. La persona que se autoflagela realmente sufre, pero es un sufrimiento que puede tener también el carácter de goce en relación con la divinidad. Hay personas que cuando se flagelan pueden llegar a niveles de alucinación. Evidentemente es necesario poder separarse de la realidad para poder aguantar ese nivel de dolor. El Cristo del Santo Entierro, como otras figuras religiosas, genera en sus devotos un fanatismo difícil de comprender. ¿Creerán los fieles que este sacrificio los acerca más a Dios? En muchos casos, las religiones conllevan prácticas de sufrimiento, de tormento, de autoflagelación, de derramamiento de sangre. Todo se concentra en el concepto de sacrificio. Y justamente el sacrificio es sagrado, por eso lo hago, para acercarme a lo sagrado. Los penitentes de Taxco afirman no vivir esta experiencia como un sacrificio, ya que en la estatua del Cristo del Santo Entierro ven la imagen viva de Dios y en consecuencia se entregan a Él. Por esta razón también aseguran que el Santo Entierro milagrosamente los ve. ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante este tipo de afirmaciones? El padre José de Jesús, miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, analiza el tema. El poner la atención en una imagen que llora o que mueve los ojos parecería que el mensaje sería: esta imagen tiene vida, cuando las imágenes, nos dice la Biblia, son simplemente representaciones. Según los científicos, el cerebro es como una computadora que puede programarse con los pensamientos.
Y si esto realmente se cumple, ese movimiento que los fieles dicen ver en el santo, ¿puede tratarse de una alucinación provocada por el fanatismo religioso? ¿Qué secretos esconde la figura del Santo Entierro? Los milagros atribuidos a Valdemiro Santiago no encuentran respuesta en la comunidad científica. La pasión por sus sanaciones invade a todos sus fieles. Uno de los casos más sorprendentes del último tiempo es el de Annie, una niña de 13 años con una promisoria carrera como cantante que vio frustrada su ilusión cuando sufrió graves accidentes que pusieron en peligro su vida durante meses. Oigan todos, esta familia me buscó desesperada. Los padres llorando, pidiéndome que ayudara a su hija. Porque el médico dijo que ya no había más remedio para ella. A los 7 años ella se cortó la arteria y la carótida en un accidente. Quedó casi 3 años sin esperanza. Yo lo Boston. recuerdo. Los médicos que la trataban decían, ninguno ha sobrevivido. No sé qué será de su hija. A los 7 años de edad, Annie Gabrieli cayó sobre una mesa de vidrio. El accidente dejó secuelas que, según los médicos, serían irreparables. Durante 3 años, la niña sufrió desmayos y dificultad al hablar. Siempre veía los milagros en la televisión y decidimos traerla aquí. Yo llegué hasta el apóstol, hablé personalmente con él y me dijo que rezaría por ella y que Dios enviaría a los mejores médicos y los pondría en el camino de ella. Y eso sucedió. El caso de Annie deja clara evidencia del importante papel que la medicina jugó en su recuperación. Pero, ¿cuál fue el verdadero papel de Valdemiro? Los milagros asociados a estatuas religiosas tienen registro en distintos lugares del mundo. Vírgenes que abren los ojos o lloran sangre hacen que los creyentes vean su fe exacerbada. Y más aún, si estas imágenes generan milagros de curación. El caso de Estefanía, en Taxco, acrecienta la fe y esperanza que la gente deposita en el Cristo del Santo Entierro. Soy la mamá de Estefanía Campa Juárez. Ella nació con un problema en su corazón. Tenía una malformación y eso no la dejaba que ella se desarrollara a su nivel que tenía que ser. Entonces los médicos me habían dicho que su cirugía era una cirugía muy peligrosa porque era corazón abierto. Después de 3 meses de internación, el cuadro de Estefanía empeoraba cada vez más y la decisión de una intervención, a pesar de los riesgos, fue inminente. Atrás de nosotros había mucha gente haciendo oración aquí en la Hermandad de Santo Entierro por mi hija. Era lo único que les pedíamos, que si realmente nos estimaban a mí, a mi familia y a mi hija, que hicieran oración. ¿Es posible que una estatua cure enfermedades? Los fieles de Taxco lo confirman y no dudan en pedirle al Cristo en el momento que lo necesitan. Yo le decía, Santo Entierro, mi hija es tuya y si tú me la dejas, ella te va a servir con sus diferentes discapacidades, pero ella te va a servir como tú lo decidas. La operación de Estefanía se realizó con éxito ante el asombro de los médicos, que contrariamente a lo que esperaban, no tuvieron mayores inconvenientes durante la intervención. Empecé a llorar y dije, Dios mío, yo te pido que así como me la sacaste de la cirugía, me la devuelvas para llevarla a mi casa. ¿Qué papel cumplieron las oraciones en la recuperación de Estefanía? En la ciudad de Caquetá, Bogotá, un sacerdote reúne a sus fieles en su iglesia misionera. Su nombre es Jimmy Bula, y los creyentes sostienen que mediante la imposición de manos y el uso de la oración, realiza exorcismos sorprendentes. Y ahora te lo pongo en tus manos. Recibe el soplo del Espíritu Santo. Cuando se tratan con huestes de la oscuridad, ellas se alimentan del miedo. Cuando tú tienes miedo, pues tú no puedes hacer nada de esto. Desde tiempos remotos, el bien y el mal se personificaron como Dios y Satanás. Se cree que una fuerza maligna puede apropiarse de una persona u objeto, y la manera de sacarlo usando un método religioso es el exorcismo.
El exorcismo son las plegarias hechas por un hombre de la iglesia, un sacerdote, autorizado por el obispo, para que una persona recupere su plena salud psíquica, su plena salud personal. Se trata siempre de un rezo que tiene presente el hecho de que cada uno de nosotros tiene condicionamientos que provienen de una fuerza oculta, misteriosa. La Iglesia Católica Apostólica Romana no reconoce a Jimmy Bula como sacerdote. Pero según él, esta condición no le impide llevar a cabo los exorcismos. El sacerdote dice poseer el don para liberar demonios y afirma que los efectos que estos espíritus causan en la gente pueden variar desde un simple malestar físico hasta una transformación demoníaca. Te la entrego ahora, Padre. Tómala. Bendito Señor. Bendito Dios. Libera en este instante todo tipo de opresión, Padre eterno. Bendito eres, Señor Dios. Rey de gloria. Espíritu Santo, desciende en ella. Dale la paz que necesita su corazón. Señor, te bendice, mujer. Algunos especialistas no ponen en duda la existencia de demonios y hasta afirman lo peligrosos que pueden ser. Los demonios andan sueltos, cierto, pero pueden albergarse adentro de ti, hacer que tú actúes en contra de tu voluntad. Según Jimmy Bula, su acercamiento a Dios fue hace unos 10 años, después de llevar una vida desordenada. Su meta fue aprender el Evangelio para luego transmitirlo a sus fieles. El sacerdote tiene una esposa e hijos, y además se desempeña como ingeniero civil. Esta profesión es la que realmente le da un sustento para vivir. Mi rutina laboral realmente transcurre en diferentes partes. Debo estar en la obra, realizando todas mis supervisiones, y en la noche, cuando ya vengo de regreso, llego a la capilla y ahí entra mi relax haciendo oración. El don para librar demonios de cuerpos poseídos que Jimmy Bula dice tener fue descubierto por casualidad. Él ignoraba que contaba con esas cualidades. Cualquier día en una Eucaristía se me dio por ponerle las manos a alguien en la cabeza y lo vi desplomarse. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué otros factores podrían intervenir para que los creyentes reaccionen de esta manera? ¿Se podría decir que la sugestión vuelve a ser protagonista en estos casos? ¿O realmente existe un poder sobrenatural en Jimmy Bula? El supuesto poder de curación adjudicado a Valdemiro despierta en sus fieles una esperanza ciega. Él mismo no deja de sorprenderse ante los casos que se le presentan. Muchos casos me han impresionado hasta hoy en esta misión, en esta obra, como la resurrección de personas que ya estaban científicamente muertas, y también casos de leprosos que fueron purificados. Muchos enfermos de lepra se acercan a Valdemiro en busca de una cura milagrosa. Según el Evangelio, Jesús habría curado a 10 leprosos que pidieron compasión ante su sufrimiento, ya que esta enfermedad provoca ampollas y úlceras capaces de generar la pérdida de orejas o dedos. En la antigüedad, la ley obligaba a quienes la padecían a mantenerse alejados a más de 100 pasos de las personas. Actualmente, los riesgos de contagio son menores. Elisette, una joven víctima de esta afección, afirma que Valdemiro podrá curarla definitivamente. Tengo 28 años y desde los 22 años he estado sufriendo de lepra en todo mi cuerpo. Y cada día que pasaba me ponía peor y peor. ¿Dónde está aquella leprosa? ¿Dónde está? Muéstrales a ellos las fotos, muéstrales, diles a ellos. Conocí la iglesia por la televisión y vi a una niña con mi mismo problema que había sido curada. Y lo consideré y dije, voy a curarme como se curó esta niña. Sí, voy a curarme. El milagro depende básicamente de la fe. Hay un pasaje de la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Personas lejanas a este tipo de creencias sostienen la idea de que existe una manipulación psicológica hacia los creyentes de parte de supuestos sanadores como Valdemiro. Hay un problema psicológico que puede surgir que es grave, que es el de las personas que no logran la cura. Si la persona no se cura es porque su fe no es fuerte. Entonces, además de seguir enferma, esa persona pasa a cargar una culpa. Nosotros sabemos que la mente humana es muy sugestionable.
Tenemos, por ejemplo, el evento de las llamadas propagandas, que intentan sugestionar a las personas a un determinado consumo de cierto producto, y vemos la fuerza de eso. ¿Puede una persona curarse a través de la sugestión? Y de ser así, ¿quién tendría el poder de la cura? ¿Los mismos fieles o los que ellos llaman sanadores? Esta persona puede creer o sugestionarse en la persona que la va a sanar, en el medio que la va a sanar, en el contexto en donde se sane. La mejoría que Eliseth comenzó a percibir en su cuerpo fue notable. Ella asegura que su sanación fue debido al poder que Valdemiro tiene en sus manos. En esos 2 años y medio, siempre pasando por la imposición de manos y con mucha fe, la fe de que Dios me curaría. La imposición de manos es uno de los métodos de curación más antiguos. Papiros egipcios que datan del 1552 a.C. la describen como un tratamiento técnico utilizado en aquellos tiempos. Según su religión, es considerada como un método de sanidad y bendición de parte de Dios, o como una fuente universal de energía. ¿Puede una persona canalizar esa energía a través de sus manos para curar? Para poder yo utilizar las manos como un instrumento de curación, tengo que estar muy cerca de Dios. El sacerdote Guido Mazzotta, miembro de la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano, reflexiona sobre el tema. Creo que debe existir esta influencia, creo que sí. Ciertamente el mismo Jesús sanaba a las personas. Creo que en teoría hay que admitir que hay una influencia. Alguna de las formas de energía transmite y sana. Eliseth realizó un tratamiento médico para curar su enfermedad, pero está convencida de que su mejoría física fue a causa de un milagro realizado por Valdemiro, teniendo en cuenta que otros pacientes sometidos a la misma medicación no mostraron mejoría. Especialistas en dermatología dan su punto de vista. Lo que llaman lepra en realidad son varias enfermedades del tejido conjuntivo y piel. Sabemos que en el día a día del ambulatorio de dermatología, esos pacientes toman corticoides en altas dosis y esos pacientes en su gran mayoría presentan mejorías leves mientras están tomando este medicamento. La mejoría de Eliseth no deja de sorprender, teniendo en cuenta las características de su enfermedad. Pero, ¿pudo haber un error en su diagnóstico? ¿Qué resultado darán las nuevas investigaciones médicas en el caso de la joven? En Brasil, la lepra es un problema de salud pública, porque su prevalencia es superior a un caso por cada 10.000 habitantes. La enfermedad de Eliseth mejora a pasos agigantados. ¿Se tratará de una mejoría momentánea o su cura será definitiva? Los médicos me decían que no había cura. Para la medicina, lo que habían estudiado ya no había más nada que hacer. Si tuviesen algún remedio, sería solo para mejorar, pero no para sanar. ¿Es realmente un caso de lepra al que Eliseth se está enfrentando? Los médicos habilitan la posibilidad de estar frente a otro tipo de enfermedad de la piel. La dermatóloga Paula Pena analiza las fotografías, estudios y medicación que se le suministraron a la joven para sacar una conclusión. Veo que es una paciente que ya tiene un tratamiento en el hospital y que toma esa medicina que es biológica y que es muy indicada para los casos más graves de la psoriasis. La psoriasis, a diferencia de la lepra, es una enfermedad crónica con una amplia variabilidad clínica y evolutiva. Hay algo que ella no contó a los médicos y cree que está relacionado directamente con su mejoría. Yo comenzaba aplicando una inyección llena de agua, que era agua bendita, pero no le dije nada a nadie ni a mi médico porque no sabía si eso sería un problema también. Eliseth en ningún momento midió las consecuencias que este método podría haber provocado. Afortunadamente, los resultados fueron positivos, pero ¿pueden atribuirse a una sanación milagrosa? El caso de Eliseth despierta en los especialistas distintas reflexiones. El tema de la cura no es un tema resuelto en la medicina o en la ciencia. ¿Qué hace que una persona se cure? No se sabe. Lo que es un hecho aceptado en la medicina hoy, mañana puede no serlo.
bajo el punto de vista de la teoría, nosotros tenemos reacciones químicas y cerebrales y producción de hormonas y producción de sustancias que aún desconocemos. Según la visión médica, los resultados de un tratamiento pueden variar dependiendo del organismo de cada paciente. ¿Pero es esa la verdadera justificación para explicar el caso de Eliseth? ¿Cómo influye la fe en la recuperación de una persona? En el asunto de la medicina mucho tiene que ver lo que cada persona cree. Quizás porque la propia persona a través de la mente va preparando su propia curación. El milagro de la sanación eres tú, tu fe, no el curandero sanador, eso el otro, para nada. A la hora de encontrar una explicación a su cura, Eliseth solo la relaciona al supuesto poder sanador de Valdemiro y no duda en mostrar las notables mejorías de su cuerpo. Muéstrales cómo era y ahora vean su cuerpo. Hasta la cicatriz. Cada día que pasa está desapareciendo más. Yo me apuré para dar el testimonio porque podía en cualquier momento no tener nada más en la piel. Y ahí sería difícil que creyeran que tuve esa enfermedad. Ellos no saben, pero yo sé qué pasó. Para la medicina esto no tiene cura y estoy curada. Entonces es un milagro muy grande. Este tipo de casos alimenta en los creyentes la fe y credibilidad en relación con los milagros. Algunos investigadores de estos fenómenos hasta aseguran que no son hechos casuales. Hay una orden, hay un decreto en el cielo para que se manifieste un milagro. Entonces estamos hablando de algo que viene de arriba. Un milagro es la realización de lo imposible. Solo hay un ser que puede hacer lo imposible y es Dios. Desde el plano religioso, la explicación a estas curaciones parece no encontrar otra respuesta que la de una acción divina. Sin embargo, la ciencia focaliza la clave de estos sucesos en el poder de la mente. En la historia de Annie, un segundo accidente volvería a dejarla entre la vida y la muerte. ¿Cuál será el motivo de su cura? En Taxco, el fenómeno del Santo Entierro conmueve a sus fieles día a día. La seguridad con que los devotos describen el milagro del Cristo es sorprendente. ¿Qué influye en estas personas para que aseguren que una figura tallada mueve los ojos? Cuando uno llega aquí solo y te fijas en la imagen se te queda clavada a tu vista. Y si te mueves para un lado te sigue, y si te mueves para el otro también te sigue. La imagen del Señor del Santo Entierro descansa en una urna de vidrio y madera de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. El Cristo está apoyado sobre una base de piedra de 1,50 metros de altura, dejando la estatua aún más alta. Los fieles elevan la mirada para contemplarlo y técnicamente se cree que esta perspectiva podría crear la sensación de que la imagen mira a sus devotos. La arquitecta Carmen Hernández, especialista en figuras religiosas, analizará al Cristo del Santo Entierro buscando alguna explicación científica. Yo como arquitecta digo que es parte de la forma en la que está tallado, en la que está creado. De repente sientes que te sigue con la mirada, lo ves de aquí, dices me ve y lo sigo de aquí y me ves. Parte de esa perspectiva, ¿no?, que tienen estas imágenes creadas precisamente y para provocar eso, para mover sentimientos, para sentir que te sigue, que te ve y que casi lo ves respirar. De repente dices como que sentí que respiró, que se movió el ojo. Bueno, pero es parte de esta perspectiva, la forma en la que están creadas estas imágenes. Su manufactura, el color, todo, o sea, todo está hecho para provocar un sentimiento en el que lo ve. Más allá de cualquier explicación, los creyentes siguen asegurando que el santo abre los ojos y que la sanación a sus enfermedades fue producto del milagroso Cristo. ¿Hasta qué punto puede llevar la devoción? ¿Puede este supuesto fenómeno ser producto del fanatismo religioso? ¿O realmente los fieles de Taxco están siendo testigos de un verdadero milagro? En la iglesia misionera Nuestra Señora de la Alegría, el exorcista Jimmy Bula recibe diariamente a sus fieles para llevar a cabo las llamadas misas de liberación, donde busca la limpieza espiritual y física de los creyentes.
tocando y sanando cada partícula de su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, sana, libera. Cuando se tratan con huestes de la oscuridad, ellas se alimentan mucho del temor y del miedo. Cuando tú tienes miedo, pues tú no puedes hacer nada de esto. Los ritos de exorcismo existen en todo el mundo y su uso es común en sociedades donde se cree que los espíritus interfieren en los asuntos terrenales, ocasionando enfermedad, mala suerte y desastres. Algunos devotos creen que la falta de acercamiento hacia Dios, sumado a un entorno mundano e impuro, origina una puerta abierta para que los demonios se apoderen de un cuerpo. Si tú andas jugando a la Ouija, te van a contestar. Cuidado en qué terreno estás pisando, porque estás en terreno enemigo. El mal no se apropia del cuerpo por default. Tuvo que haber hecho algo. La persona poseída. El caso de Diana conmociona y sorprende a los fieles. La joven da testimonio de un pasado que la atormenta y busca ayuda en Jimmy Bula. La primera manifestación que tuve fue aproximadamente hace 3 años. Para esa época yo me vestía totalmente de negro, me volví atea. Entonces, al alejarme de Dios y empezarme a consagrar a cosas que son de Satanás, entonces, pues lógicamente de una u otra forma iba entrando porque no, sin Dios no hay nada. Diana desconoce que será protagonista de un exorcismo violento y estremecedor. ¿Qué hay detrás de las llamadas posesiones diabólicas? ¿Existen tales fuerzas? La iglesia misionera ubicada en la ciudad de Caquetá es el centro de liberación donde el exorcista Jimmy Bula atiende a sus fieles. El llamado sacerdote describe casos en los que la gente pierde el total dominio de sus facultades a causa de una posesión diabólica. Pero según él, pocas veces los demonios ofrecen tanta resistencia como sucedió en el exorcismo de Diana. Glorifica a Dios. Rompe cadenas, Padre eterno. Ahora, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado eres, Santísimo Dios. Tómala, Señor. Es tuya. Te la entrego. Te la entrego, Señor. Te la entrego. Es tuya. Te la entrego, Señor. ¡Ella es mía! ¡Ella es mía! ¡Te la entrego, Señor! ¡Mía! ¡Solo me pertenece a mí! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Libera. Diana, ¿estás ahí? Diana, si tú no crees que este tipo de cosas no existen, entonces, pues, no estás creyendo tampoco en la Biblia. Porque en la Biblia Jesucristo sacó demonios. Bendito y alabado eres, Santísimo Dios. Bendito eres, Señor. Yo te entrego esta mujer. Tus huestes angelicales son las que la manejan. Son las que la dominan. Te la entrego. Amén. Ponle el Cristo ahí encima. ¿Por qué relacionar estos comportamientos solo con posesiones demoníacas? ¿Qué otros factores podrían intervenir en este tipo de manifestaciones? En el caso de una persona que llega a un consultorio y afirma que se le ha metido el diablo adentro, se pueden presentar un sinnúmero de situaciones. Puede ser una persona efectivamente que está cursando un delirio. No hay ninguna prueba aparte de su comportamiento a que estén endemoniados. O sea, no la hay. Si lo más que pueden hacer estos demonios es influir en ciertas personas para que se retosen, digan blasfemias y demás, pues a mí me parece que esos son trucos de circo. Existen opiniones diversas entre los especialistas, cuando algunos asocian estos casos a un problema psicológico y descartan una invasión diabólica. Otros piensan todo lo contrario. El 97% de los casos de esquizofrenia y los pabellones psiquiátricos son posesiones demoníacas. Las que no lo quieren reconocer. Cuando tú impones manos, tú estás haciendo una transmisión de la parte energética del poder de Dios. Si hay alguien que diga que no está la mano de Dios, caramba, mejor empaque y vámonos porque esto no funciona. Según el sacerdote Bula,
Los espíritus demoníacos existen y hacen daño, y ante una urgencia no queda otro camino diferente a la oración y la fe en Dios. ¿Existen los demonios y el poder para alejarlos? ¿O los juegos de la mente pueden engañar a las personas haciéndoles creer algo que no son? En la ciudad de São Paulo, los sucesos milagrosos adjudicados a Valdemiro se acrecientan. Los padres de Annie ven en este supuesto curador al responsable de que su hija siga viva después de un segundo accidente. Después de 5 años de este primer accidente, ella tuvo un accidente en una moto. Ella se golpeó con el faro de la moto en el estómago, la lanzó hacia arriba y cayó justo de cabeza en el tanque de la moto. Su cabello se enredó en la moto, un poco en la parte de abajo. Annie, a causa del accidente, fue trasladada al hospital con pocas posibilidades de vida. Sus lesiones requerían de una urgente operación y los médicos daban un pronóstico poco alentador. Mientras la niña agonizaba, su familia depositaba sus esperanzas en un nuevo milagro. Yo la abracé con mucha fe y dije, en nombre de Jesús, yo no acepto el espíritu de muerte en su vida, hija mía. La fe siempre tiene que estar presente. Ella es la base del milagro. Este pañito es muy importante. Este fue el pañito que le pusieron en su abdomen, en su almohada, en todos los momentos, desde el primer accidente hasta el último. Nadie en nuestra familia se separa de este pañito. El padre de la joven llamó desesperadamente a la Iglesia Mundial del Poder de Dios para recibir una oración milagrosa que le salvara la vida a su hija. Le puse el celular en el oído, recé por ella. Jesús hizo el milagro en el mismo instante. En el mismo instante ella cobró fuerzas y comió. Los padres de Annie afirman que esas plegarias salvaron la vida de su hija. Según ellos, Valdemiro volvió a obrar milagrosamente. Miro en retrospectiva y veo esta bendición aquí, esta muchacha, ella volvió a nacer nuevamente. Realmente fue un milagro en su vida. ¿Es posible decir que una fuerza superior escucha las plegarias en momentos de enfermedad? La ciencia no tiene esa respuesta. Lo que se ha podido demostrar es que el cerebro sí escucha esas oraciones, registrándolas en las conexiones neuronales, provocando un poder curativo. Entonces, ¿de quién depende la cura de Annie a la hora de hablar de un milagro? La respuesta parece estar cada vez más cerca. A la edad de 7 años, Annie se cortó el cuello al caer sobre una mesa de vidrio. Las secuelas después de su operación fueron muy graves e irreversibles. Durante 3 años, la niña tuvo problemas para hablar y se vio obligada a postergar su futura carrera como cantante. Sus padres aseguran que Valdemiro logró lo imposible. ¿Recuerdan a esa muchacha? ¡Estaba muerta! Perdió sangre. Se cortó el cuello en el accidente. Miren, yo lo profeticé en su vida. Estamos muy felices. No tenemos palabras para agradecer a Dios por estar aquí. Es una bendición, es una bendición. A 5 años del accidente, Annie, gracias a Valdemiro, concretará su sueño de cantar ante millones de personas. Que dije que el mundo vería. Que el mundo la vería cantar. Y el mundo lo está viendo. Yo le dije a esta mujer, su hija no está muerta. Si hay un profeta en este país, ella cantará en el altar también. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Si existe un profeta, ella cantará. Entonces suelta ahí, suéltalo, suelta la voz, suelta la voz. Yo creo que Dios, Él es muy generoso conmigo. Dios me ha usado, ha hecho maravillas en la vida de las personas a través de mi vida, de mi fe, de mi persona.
Para los creyentes no hace falta explicación a los milagros, mientras que para los que no creen, ninguna explicación será suficiente. Siempre habrá dentro de la sociedad personas que jueguen el papel de intermediarios para hacer valer o hacer presente la intervención divina. Habrá algunos que lo hagan de manera genuina, habrá otros que lo hagan de manera abusiva, y en ese sentido es muy difícil que la gente que espera un milagro lo distinga. Estos curanderos, estos hacedores de milagros, pues cuando se les escrutiniza, pues resultan un fraude. Básicamente no hay pruebas por ninguna parte para lo que supuestamente predican ser. ¿Hasta cuándo el hombre cuestionará la veracidad de estos hechos o buscará explicación a los fenómenos sobrenaturales? La existencia de los milagros es un dilema que se intenta descifrar desde hace años. Aquí fuimos diseñados. Aquí se nos dio el aliento de un Espíritu Santo, que nos dio el alma, nos dio la capacidad de pensar. Entonces, ese es un regalo en sí, ese es el milagro. El poder del aliento del Todopoderoso que reside y vive adentro de nosotros, que mantiene nuestros corazones latiendo en las noches. Mientras los creyentes asocian un poder divino como el principal motivo de sus curaciones, la medicina avanza y cada vez son más las pruebas que confirman cómo el cerebro experimenta cambios durante momentos de intensa concentración, como podría ser la oración. La gente no entiende la magnitud de que la mente humana tiene la capacidad de cambiar y sintonizar canales de frecuencia igual que un radio, igual que una televisión. La ciencia está convergiendo con la espiritualidad. Y esa convergencia, ¿sí?, nos va a llevar al entendimiento de estos fenómenos. A raíz de estos estudios entre médicos y terapeutas, es común considerar el rezo y la fe como una herramienta complementaria y beneficiosa para el paciente. La mente actúa con base en estímulos y los milagros se siguen pronunciando. Los milagros tienen mucho que ver con la inocencia, con la ingenuidad, con la gran apertura para poderlos recibir. Mientras el trecho entre la espiritualidad y la ciencia parece achicarse cada vez más, los misterios se suceden, nuevos fenómenos aparecen y más casos quedan por decodificarse.